ha pasado alguna vez sentir que no encuentran las palabras justas para decirle a un otro que está sufriendo? Un compañero de trabajo, un alumno que vuelve al aula luego de haber pasado por algún proceso doloroso. Si es mejor decirle algo, no decir nada, ni preguntar, porque también preguntar supone ponerlo en otro en este lugar de responder. Quizás le hago más mal. Si les ha pasado, quizás pueden recordar haber atravesado por ese ratito en donde uno sale a construir algún tipo como de salvavidas que pueda salvar a ese otro, pero también salvarme a mí de ese silencio, de ese ratito incómodo que pareciera que hace que a uno le duela también. Tenemos protocolos armados para una multiplicidad de situaciones, pero para el dolor, ¿qué hacemos con el dolor? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Podríamos pensar en una educación para el duelo? Pensar en la educación en duelo nos lleva a pensar primero en que tenemos que hablar de dolor. Algo de lo que usualmente no se habla. Y todos sabemos que aquello que no se nombra existe en el imaginario social un poquito menos. Hasta que me toca a mí, o le toca de al lado. Educación en duelo como una forma de poder anticiparnos y sentir que uno tiene las herramientas para hacerle frente en caso de que algo pase a mí, a mi comunidad, sin tener que salir a construir algún salvavidas sobre la marcha. Si hablamos de dolor, pensemos de que hay dolores de todas las formas y colores. Hay tantas formas de doler como personas en el mundo y todas son válidas. Cuando digo duelo, piensen en un proceso de adaptación psicológica a una pérdida. Lo que se ha perdido, lo real, pero también lo simbólico. Es decir, todo eso que para mí representaba eso que ya no está. Todo eso mío que yo deposité en eso que hoy está ausente. Un proceso de duelo se transita dentro de un abanico de posibilidades muy amplio que tiene que ver con los recursos y con la historia de cada persona, de una forma como muy singular. Pero si vamos a animarnos a pensar en educar en duelo, entonces tenemos que animarnos a pensar en algunas cuestiones más generales que tienen que ver con educar acerca de también lo que no es duelo, como desmitificando algunas ideas, creencias erróneas, que están como muy asociadas a la idea del dolor, que a veces reproducimos hasta sin darnos cuenta y que muchas veces hacen no solo que se obstaculice el proceso de acompañar a alguien que sufre, sino que muchas veces sin darnos cuenta es como que le sumamos dolor al dolor que ya tiene. Esta idea de desmitificar la resumo en 3 grandes mitos acerca del duelo, siendo el primero la idea del silencio. Dolor silenciado. Imagínenselo como esta idea de que quizás es mejor no preguntar. ¿Cómo le voy a preguntar cómo anda a alguien que ya sé que está mal? Pareciera que uno le hace peor, ¿no? Esta idea de que quizás ese dolor con el que yo cargo, si me lo guardo para mí, de paso le ahorro al otro, sumarle más dolor, porque el otro ya carga con sus cosas. Este silencio que pensemos, cuando algo duele en el cuerpo, cuando algo en el cuerpo no anda bien, uno enseguida se da como el lugar de reconocerlo. Porque si duele, duele. Y entonces me puedo quedar un rato más en la cama, puedo permitirme postergar algún compromiso, porque el síntoma físico es incuestionable. A mí me duele. Pero qué difícil hacer ese trabajo de reconocimiento cuando el dolor no es del cuerpo, el dolor es del alma, y yo tengo que tratar de entender y dimensionar que en igual o mayor medida puede afectarme, y que así como cuando algo en el cuerpo me duele, si yo no me cuido, no me sano, con este tipo de dolor también pasa algo muy similar. Yo no me puedo sanar si finjo que no duele. Yo no me sano si sigo como si no doliera. Si retomamos esta idea de la educación al dolor, entonces la base sería esta idea de que
sepamos que nunca es mejor no preguntar. Nunca es mejor no decir nada y mucho menos arrojar alguna de esas frases de consuelo express que hacen que el que ya la está pasando mal se sienta aún más incomprendido. Podemos brindar algún tipo de pregunta abierta. ¿Cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo están las cosas en casa? Podemos brindar ayuda instrumental. Esto es, ¿hay algo que te esté costando más? Si yo pudiera acompañarte para que te sientas mejor, ¿o lo puedo hacer por vos? Son como distintas formas de llegar a un mismo objetivo, que es dar entidad al dolor del otro. Porque el dolor siempre es válido. El dolor de todos, el tuyo, el tuyo, el tuyo, por el motivo que fuera, es válido y es importante. Si yo puedo dar entidad al lugar de otra persona, es una forma de decirle, acá tu dolor es importante, acá tu dolor tiene un lugar y acá te vamos a acompañar. El segundo gran mito, en relación a la idea del duelo, podríamos llamarle la idea como de la superación. Superación, en frases que seguro han escuchado, del tipo, bueno, que la vida sigue y uno tiene que superar para seguir. Y yo les puedo asegurar que este mundo ya está lleno y no necesita más dolientes disfrazados de superación sin proceso. Superhéroes que no se permiten colgar la capa por un rato. Porque cuando yo alojo el dolor del otro, también tengo que comprender que el dolor, el proceso de duelo, tiene sus tiempos. Pero no el del reloj, no el cronológico, el tiempo del psiquismo. Y esto nos trae a un gran problema, que es que las vueltas a la escuela, al trabajo, a las responsabilidades, las licencias terminan muy rápido y responden al reloj equivocado. Entonces nos encontramos a un doliente en un lugar muy paradójico, que es esta idea de que la vida sigue, es verdad, ha seguido, pero su mundo se encuentra como detenido, se siente como parado, frenado. Y entonces si yo le exijo esta idea de tener que continuar y superar para seguir, genero que el doliente no solo cargue con su dolor, sino que también carga con la culpa de que no puede simplemente superar y seguir. Y termina siendo un dolor que le duele el doble. Esta idea de dolor tiene que ver con que el mundo no puede seguir igual para mí. El mundo para mí ha cambiado y yo tengo que poder elaborar esta idea de la ausencia. Ausencia de eso que ha cambiado, ausencia como cambio y como esta parte mía que ya no va a volver a ser igual. Hay algo de mí que se ha ido con el otro. No es superar así nomás, es duelar. Duelar es como un proceso de construcción, de elaboración. Imagínenselo como si uno tuviera que escribir ese capítulo de su historia. Escribirlo es como apropiarse efectivamente de eso, inscribirlo es hacerlo mío y entender que eso doloroso, por más doloroso que sea, me ha pasado a mí, es mío. Y si yo puedo abrazarlo, puedo apropiarme, también puedo empezar a animarme a tratar de darle como una nueva narrativa, un nuevo sentido, un nuevo significado. Existen un montón de formas de elaborar y también existen muchas formas en esto de la educación para el duelo de ayudar a elaborar. La palabra es un instrumento por excelencia. La palabra no solo simboliza la emoción y además la pone por fuera, lo cual me alivia catárticamente, sino que además que todo aquello que yo pongo por fuera, al exteriorizarlo está como un poquito más lejos y esa distancia me permite empezar a mirarlo con un poquito más de objetividad, cambiarle las narrativas, los sentidos, los significados. Pero si no te sale hablar, escribí, cantá, bailá, creá, alentá a que tus hijos, a que tus alumnos hablen, escriban, creen, canten, hagan algo con esa emoción que están sintiendo. Ofrecerles algún espacio grupal en donde poder ponerla en común.
ofrecerles un libro, un cuento, cualquier estímulo concreto que oficie de disparador para poner sobre la mesa la emoción y ver cómo la compartimos entre todos. Y si te cuesta, porque puede costar, llama a un profesional, a una persona que medie ese proceso, pero por favor no pierdas esa oportunidad de transformar esa emoción que tenés enfrente, porque tiene un potencial enorme. El tercer y último mito en relación al duelo, seguramente lo habrán escuchado, y es esta idea del tiempo, porque el tiempo cura, porque el tiempo sana, porque hay que dejar pasar el tiempo. Y acá recuerdo a una paciente que me decía que ella había buscado en internet cuánto duraba un duelo, y lo peor es que lo encontró. Internet todo lo sabe y le decía que los duelos duran 1 año. Entonces ella se dispone a esperar plácidamente, sentirse mejor al día 365. Cuando esto, más allá de la anécdota, es un gran no. De verdad que no. Los duelos son procesos activos, procesos que demandan mucha energía psíquica, que cansan, que tienen subidas, bajadas, mesetas, como todos los dinamismos de los procesos, pero además cargan con un montón de emociones muy complejas, muy ambivalentes y a veces contradictorias entre sí. Esto hace que muchas veces uno sienta que se está sintiendo un poquito mejor y luego sienta que retrocedió, cuando en realidad es todo parte de ese mismo proceso y es muy sano. Creer que al otro el dolor se le va a ir yendo solito con el paso del tiempo no es más que uno de los tantos artilugios que nos inventamos, porque nos cuesta sostenerlo y nos cuesta acompañarlo. Pero quizás les ha pasado sentir alguna vez que alguno de sus dolores con el tiempo se ha ido como sintiendo un poco más liviano. Yo me animo a contarles algo. Esto es algo así como una ilusión óptica. Con el paso del tiempo, el duelo siempre sigue siendo del mismo tamaño. Lo que sucede es que yo lo percibo como un poquito más liviano, porque alrededor se va gestando nada más y nada menos que la vida. Proyectos, deseos, vínculos, afectos, que lo hacen percibir más chiquito cuando en realidad lo que está pasando es que yo me voy haciendo cada vez más grande. Y acá otra vez el educador tiene un rol muy importante, porque el educador está presente ahí, en lo cotidiano, en el día a día, y tiene esa oportunidad de constituirse como un puente entre el dolor y la vida, de ayudar a reconectar con el deseo, con la motivación, con los vínculos, con el afecto. Sin dudas que esta idea que hoy les traigo de educar en duelo es un gran desafío. Lo es en principio porque el solo hecho de pensar en acompañar a un otro que sufre, en educar acerca del sufrimiento, nos interpela en nuestros propios procesos dolorosos. ¿Cuánto me he ocupado de mi dolor? ¿Qué he ido haciendo con mi emoción a lo largo de mi historia? ¿Qué le he enseñado o mostrado a los otros, a los más chicos, a hacer con el de él? Si nosotros naturalizamos esta idea de que es posible poder cuestionarnos cómo nos hemos vinculado cultural e individualmente con la idea del dolor, si naturalizamos además que se puede hablar diferente, que se puede hablar, que se puede educar, en el ambiente próximo, en el contexto donde todos nosotros tengamos injerencia, esto indefectiblemente se va a reproducir como un efecto dominó en los demás contextos. Tenemos una gran oportunidad en las manos, porque no es la idea de educar en el duelo. Es la idea de educar en todos los grandes, pequeños dolores vitales que nos atraviesan y que hacen que educar en el dolor sea de alguna forma la educación para la vida. Porque el ser humano es naturalmente doliente y justamente por eso cuenta con un caudal muy, muy grande para hacer frente a aquello que le duele y poder gestionarlo. Si nosotros entendemos a esta idea de poder alojar el dolor como una forma de sanar en la elaboración, en la palabra, podemos entender también
que ofrecer un vínculo cálido, que abrace, que acompañe, salva. Las palabras sanan y los vínculos salvan. Porque todos nosotros somos un poquito de aquello que en nuestra historia hemos perdido, pero somos mucho, mucho, mucho más que eso. Nos convertimos en todo aquello que hemos sido capaces de transformar y de crecer a partir del dolor y a través del amor. Muchas gracias.